Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Herrera Dimas y en esta ocasión vamos a entrevistar al señor David López Acebo para que nos platique cuál fue su experiencia en torno a la crisis que se vivió en el año 1994. Dentro de su entorno familiar, en su entorno laboral, ¿cómo vivió esta crisis del 94? Fue una crisis que en aquel entonces el gobierno, emanado del mismo partido que en ese momento gobernaba el país, tuvo una ruptura y de ahí, en la llegada del presidente Zedillo y la ruptura que tuvo con el expresidente saliente Carlos Salinas de Gortari, eh, generaron un conflicto económico a donde en lo personal nos vimos afectados, por ejemplo, en la cuestión del trabajo. Fuimos de las personas que desafortunadamente perdieron la fuente de empleo en ese entonces y que fue algo muy complejo porque muy difícilmente lograbas conseguir trabajo inmediatamente porque la mayoría de empresas se vieron afectadas y decidían no contratar a más personal. En cuestión de, por ejemplo, de amigos o familiares, hubo quienes sus deudas con los bancos, con sus tarjetas de crédito, con sus créditos hipotecarios, se vieron muy afectados. Hubo quienes perdieron sus casas, decidieron regresarlas al banco o perderlas por completo. Las deudas que tenían en las tarjetas de crédito que fueron dadas por las instituciones financieras a diestra y siniestra sin experiencias previas de los usuarios en el sector financiero, bueno, provocaron que de 1,000 pesos o 1,000,000, dependiendo de cómo lo veían todavía porque veníamos de un cambio de los famosos 3 ceros, mucha gente se triplicó o cuadruplicó su deuda. Entonces fueron deudas impagables, se fueron a cartera vencida y bueno, conocidos y familiares se vieron afectados en ese sentido. Pero lo más dramático en aquel entonces fue definitivamente la pérdida de millones de empleos, porque fue realmente así. Durante este periodo, ¿usted cree que este fue el hecho más significativo o considera que hubo algún otro más importante en esta época de crisis? No, durante esa época yo creo que sí fue lo más significativo que hubo, porque al final eh, quien siguió gobernando el país fue el mismo partido que venía gobernando en los últimos 40, 50 años. Entonces sí fue lo más importante. Eh, Veníamos quizás a lo mejor hechos trascendentales muy cercanos, a lo mejor fue los terremotos que vivió México, pero la solidaridad en ese entonces fue diferente, lo que sacó a flote al país. En esa ocasión, el tema de la economía, por muy solidario que pudiera haber sido el país, ahora los dueños del dinero, los inversionistas o empresarios, también perdieron. Entonces ahora sí no hubo forma de cómo salir adelante tan pronto de una crisis generada desde el gobierno y como ciudadanos, bueno, mal manejada también en la cuestión financiera individual. Bueno, pues le agradezco mucho por haber aportado y haber compartido su experiencia en esta época, en esta crisis del 94, que bueno, todos sabemos que fue una crisis que marcó la economía del país y sobre todo a su población. Agradecemos mucho su aporte. Para Gracias.